Con respecto a la clasificación de los fármacos, que viene llegando otro. Ya. Con respecto a los fármacos, a la clasificación de los fármacos parasimpaticolíticos, habíamos hablado, sí, primeramente sobre su origen. Ahora íbamos a ver los clasificamos según su estructura química, y hablábamos de estructura terciaria o cuaternaria. ¿Ya? Donde, obviamente te lo había dicho, aquí tenemos, ¿no es cierto?, estructura terciaria, la atropina, escopolamina, comatropina, ¿no es cierto?, y el resto de la familia, y de la cuaternaria, el hipatropio y el tiotropio, ¿ya? Pero diferenciándolos entre uno y otro, le había dicho que los fármacos con una estructura terciaria tenían una mucha mejor absorción y tenían cierta selectividad por receptores muscarínicos M1 y 2, y los fármacos con estructura cuaternaria tienen una peor absorción y no atraviesan la barrera hematoencefálica, por lo tanto sus acciones son más bien periféricas y radicadas principalmente en el aparato digestivo y respiratorio. Son menos selectivos y puede que posiblemente generen algún tipo de bloqueo sobre los receptores nicotínicos, en especial neuronales. Hablamos, por ejemplo, ganglionares. ¿Qué me sigue mostrando? Ya. Ahora, según también se pueden clasificar según la selectividad sobre los receptores muscarínicos, no selectivos y selectivos, ¿ya? Donde los no selectivos tenemos, bueno, tal vez más conocido, nosotros la atropina, y dentro de los selectivos, ¿no es cierto?, tenemos una serie de fármacos, dentro de los que tenemos selectivos para receptores M1, la pirenzepina y la telencepina, M2, la tripitamina, y M3, los otros, los fenactina, oxibutinina y tolterodina, ¿ya? Y con respecto a su diferencias, nuevamente, los no selectivos van a tener una mejor absorción. También algunos van a presentar cierta selectividad sobre receptores muscarínicos, y los selectivos van a presentar obviamente las selectividad sobre subgrupos de estos receptores. Ahora, según sus acciones farmacológicas, vemos que a nivel del sistema nervioso central, tenemos que la atropina genera efectos, a ver, llegó alguien más, genera efectos excitatorios y depresores en dosis habituales de estos fármacos, la atropina o la escopolamina, escasos efectos centrales, más bien van a ser efectos periféricos. También después tenemos a dosis elevadas, los pacientes pueden presentar excitación, nerviosismo, irritabilidad, desorientación, alucinaciones y delirio, ¿ya? A muy altas dosis podríamos empezar a ver depresión central, coma y tal vez parálisis vulvar. La escopolamina va a generar o va a presentar acciones más marcadas sobre el sistema nervioso central que la atropina. A dosis terapéuticas tiende a generar somnolencias y amnesia. A dosis mayores, excitación, delirio y movimientos estereotipados. Y la escopolamina también interfiere en procesos de la atención y memoria a corto plazo, ¿sí? Por eso genera cierto tipo de amnesia. Lo cual, ¿no es cierto?, en pacientes que vayan o estén consumiendo estos fármacos, y en adultos mayores,
puede llevar a la confusión en el médico que tal vez podría estar presente o presentando algún cuadro de demencia senil, pero esto deberían pasar una vez que se suspende la administración del fármaco. Em, Se ha visto que sus acciones centrales estarían relacionadas con el bloqueo de la transmisión colinérgica en núcleos vestibulares y por lo tanto generando una potente acción antisenostósica. Entonces, y obviamente generando, ¿no es cierto?, fuertes acciones en la regulación del movimiento. Ahora, a nivel del sistema ocular, vemos que vamos a generar con esto el bloqueo del esfínter del iris y del músculo ciliar del cristalino, generando midriasis y cicloplegia. Eh, También vemos que podríamos generar sin antagonismo la acción simpática, por lo tanto, básicamente vamos a tener acción simpáticas pura, y eso podría agravar, ¿no es cierto?, más el cuadro. La visión borrosa va a presentar visión borrosa, fotofobia y disminución de la respuesta pupilar, refleja la luz. Va a haber, ¿no es cierto?, como lo habíamos visto en la clase anterior también, disminución del lagrimeo y puede presentar una elevación de la presión intraocular por la dificultad, ¿no es cierto?, en el drenaje del humor acuosa y generar, ¿no es cierto?, un aumento en la presión intraocular y que podría llevar a largo plazo a la generación de glaucoma. Ahora, a nivel cardiovascular, se ha visto que la atropina produce taquicardia por los bloqueos de los receptores M2 y también, obviamente, va a aumentar la conductividad y excitabilidad cardíaca. Si nuevamente pensemos que si estamos bloqueados el sistema parasimpático, inmediatamente vamos, acuérdense que la acción parasimpática sobre el sistema cicloconductor que les dije ayer era hiperpolarizar estas células de tal manera que le cueste más llegar al umbral. Por lo tanto, el bloqueo de este va a generar finalmente que eh, el potencial de reposo ya esté, entre comillas, primero que nada, va a quedar trabajando el sistema simpático, por lo tanto el potencial de reposo debería estar un poquito más cerca del umbral, ¿no es cierto? Y de tal manera que va a hacer que se genere mayor cantidad de potenciales de acción, por lo tanto va a aumentar la frecuencia cardíaca. A dosis muy bajas va a producir bradicardia y bradicardia paradójica, perdón, por los bloqueos M1 presinápticos, ¿sí? Y obviamente de esa manera vamos a regular o vamos a inhibir el sistema nervioso simpático. También vamos a ver, la atropina puede ser de utilidad en pacientes con infarto al miocardio para aliviar la bradicardia sinusal o el bloqueo auriculoventricular, ¿sí? Pueden elevar la presión intraocular, dificultar el drenaje, lo que habíamos hablado en la diapositiva anterior, y desencadenar un ataque de glaucoma de ángulo estrecho. Eh, Sobre el aparato respiratorio, generación de broncodilatación, disminución de la secreción de las mucosas, ¿sí?, ya sea nasales o traqueobronquiales y faringolaringia. Eh, Obviamente, esto va a ser tal vez de ayuda en en algunos casos, por ejemplo, en cirugía, ¿ya?, en el cual requerimos que tal vez se bloquee la producción de mucosas, ya de tal manera para sea más fácil, más limpia la operación, pero obviamente va a ser contraproducente en su administración en personas que tengan enfermedad respiratoria.
Según el aparato genitourinario, vemos relajación uterina y de la vejiga. También en glándulas salivales, bloquea las glándulas salivales, genera xerostomía y glándulas salivales extremadamente sensibles a son extremadamente sensibles a la atropina. Vemos que las glándulas sudoríparas suprimen la termorregulación inducida por mecanismo de diaforesis, o sea, bloquean la sudoración. La piel se tiende a sentir caliente y seca y a sentir un aumento de la temperatura. Ahora, desde el punto de vista farmacocinético, vemos que estos fármacos son alcaloides y se absorben bien en el tubo digestivo, atraviesan la barrera hematocefálica y placentaria y pueden tender a aparecer en la leche materna incluso, por lo tanto también se tiene que tener cuidado su administración durante el embarazo o periodos de lactancia. También van a atravesar fácilmente las mucosas, por ejemplo la conjuntiva. Se puede absorber de manera cutánea, ¿sí? Pero no es tan fácil, ¿no es cierto?, tan rápida como lo es por vía oral, ¿no es cierto?, o su acción por vía, por ejemplo, intravenosa, por su acción periférica, sino que acá, ¿no es cierto?, se puede ocupar con pomadas, por ejemplo, o parches transdérmicos, de tal manera que se va a ir la concentración de fármaco que se va a lograr absorber, va a ser baja, y puede, como habíamos visto en las diapositivas anteriores, generar efectos periféricos principalmente, por ejemplo, el sistema digestivo para prevenir náusea y vómitos. Tiene escasa vida media, se va a degradar rápidamente, entonces de tal manera que su concentración plasmática va a ser también baja y por lo tanto su acción, ¿no es cierto?, farmacológica va a ser corta. Como les había dicho en las de otra diapositiva, son inespecíficos, por lo tanto van a bloquear todos los subtipos de receptores muscarínicos. Por lo tanto, eso lleva finalmente a la generación o la investigación para la generación de fármacos derivados que tengan alguna acción más específica o que no pueden atravesar la barrera hematoencefálica, de tal manera que sus acciones se radiquen principalmente a nivel periférico. ¿Ya? Ya. Otros fármacos como el hipratropio y el tiotropio, vemos que son derivados aminos de la atropina, no selectivos también, y son usados en inhalación para tratar el asma o las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Producen broncodilatación y disminución de las secreciones de la vía respiratoria. No acceden a la circulación sistémica ni al sistema nervioso central, por lo tanto van a tener una acción local. Mm, la omatropina y la tropicamida, ¿sí? También estos se van a dar con fines oftalmológicos, ¿ya? Aunque pueden atravesar la conjuntiva, no alcanzan concentraciones sistémicas elevadas, por lo tanto, sus acciones a nivel central no van a ser mayores y a nivel periférico tampoco, ¿sí? La dicicloverina también, nuevamente estamos entre los fármacos, ¿no es cierto?, no selectivos. Por su capacidad de relajar la fibra muscular lisa, se puede emplear como un espasmolítico del tubo digestivo. Tiene acción antimuscarínica, pero mucho más baja que la atropina, por lo tanto sirve para tal vez efectos locales, sino tener efectos más amplios, y en especial sobre el sistema nervioso central. Reacciones secundarias
atropínicas también pueden presentarla en dosis más elevadas, en personas que sean sensibles a estos fármacos. También vemos otros fármacos derivados de este, como la colchicina y la perdón, disculpe, que otros fármacos derivados, ¿no es cierto?, y en uso conjunto de la dicicloverina, como la colchicina, pueden incluso ampliar, ¿no es cierto?, las acciones de la dicicloverina y también, obviamente, ampliar los efectos secundarios de estos fármacos. Mm, ya. Ahora tenemos la metilescopolamina, butilescopolamina y el otilonio, que son derivados cuaternarios, ¿sí?, semisintéticos y sintéticos de la atropina. Van a tener una pobre absorción intestinal, por lo tanto tienen escasa penetración al sistema nervioso central y vamos a ver principalmente que estos fármacos tienen una acción mixta, van a poder, si bien van a actuar sobre receptores muscarínicos, también pueden actuar sobre el sistema nicotínico. Su acción o su administración, como tiene una pobre acción intestinal, puede ser más selectiva sobre el tubo digestivo, ¿ya? Empleándose como espasmolíticos del tubo digestivo, y a dosis altas o por administración parenteral puede generar bloqueo ganglionar, generando obviamente hipotensión, impotencia y parálisis muscular, en caso de que haya una dosis más elevada y genere alguna intoxicación. El uso de estos espasmolíticos solo asociados se ha visto, ¿no es cierto?, que podría potenciar sus efectos, ¿no es cierto?, asociados con la administración de analgésicos. Ahora, la oxibutinina, un fármaco de elección para el tratamiento de la vejiga hiperreactiva, de tal manera, ¿no es cierto?, por su acción sobre el receptor M3, permite relajar el uretra y la pared vesical, enlenteciendo la micción, ¿sí? Es poco selectivo, por lo tanto, dentro de los efectos que pudiera generar, ¿no es cierto?, adversos, puede generar xerostomía, estreñimiento, cefalea y alguna alteración al sistema nervioso central. Su uso en forma de liberación sostenida mediante parches transdérmicos puede controlar un poco los efectos adversos, de tal manera que las concentraciones plasmáticas sean más bajas y de esa manera podemos aumentar la vida media o la acción farmacológica del fármaco. La oxibutinina también ya es... No, esto... Ya. La solifenancina, nuevamente también acción sobre receptores M3 del músculo liso vesical, también sobre las glándulas salivales, acciones que no se observan con la oxibutinina, podemos alcanzarlas con este fármaco. Es lipofílico, tiene buena absorción oral, sus efectos secundarios son escasos, más bien relacionados con sequedad bucal, estreñimiento y visión borrosa. El tratamiento usado para el tratamiento de incontinencia de urgencia y en el aumento de la frecuencia urinaria en pacientes con vejiga hiperreactiva, ¿sí? Voy a hacer un arreglo. Ya. De estos fármacos, las reacciones adversas e intoxicación, ya más generales para todos los que yo les he nombrado, voy a resubir la clase porque voy a hacer un arreglo con esas dos, de esa diapositiva para no causarles ninguna confusión.
Entonces las reacciones adversas por, ¿no es cierto?, o intoxicación por la administración de estos fármacos eh, se pueden dar por la coadministración, ¿sí?, de este fármaco con otros, por ejemplo, con antihistamínicos, ¿sí?, con ADT, con ciertos antipsicóticos o antiparkinsonianos, ¿sí? O también la administración sola de concentraciones elevadas de este mismo fármaco, por ejemplo, la atropina, ¿ya? Pero relacionado, ¿no es cierto?, con la ingesta de frutos, ¿no es cierto?, de la veladona. Ahora, los niños y ancianos van a ser más susceptibles o más sensibles a la acción antimuscarínica que las personas en edad eh, adulta. También se ha visto que, ¿no es cierto?, una forma de diagnosticar la intoxicación o reacciones adversas que se pueden producir por el consumo de algún bloqueador muscarínico, se utiliza la fisostigmina, ¿sí? De tal manera, si se restituye la funcionalidad normal, se confirmaría el diagnóstico de estar, ¿no es cierto?, ante el consumo de algún bloqueador colinérgico de tipo muscarínico. Eh, las reacciones adversas muscarínicas se van a agrupar en dos síndromes, básicamente, en acciones anticolinérgicas periféricas y las centrales, ¿sí? Cuando hablamos de las acciones periféricas, hablamos de sequedad de la boca, ¿sí?, depresión de la secreción traqueobronquial y sudorípara, midriasis, ¿no es cierto?, visión borrosa, perturbación de la acomodación y anormalidad de la conducción cardíaca, y también podemos ver retención urinaria, ¿sí?, e hilo adinámico paralítico. Y el bloqueo central, vamos a ver principalmente cambios de humor, ataxia, alteraciones de la marcha, distracciones frecuentes, acortamiento en el tiempo de retención y alteraciones de la memoria. Y por otra parte, desorientación, fabulación y alucinaciones, ¿ya? Eh, ¿Cuáles son los tratamientos, ya, ante alguna intoxicación o presentar reacciones adversas contra estos fármacos? Es el lavado de estómago, eliminación del calor mediante baños fríos y la administración de fisostigmina a bajas dosis para poder, ¿no es cierto?, eh, contrarrestar el efecto del antagonismo muscarínico. O nicotínico, si es que se está presentando. Mm, ya. Esto más o menos ya se lo dije, así que lo voy a pasar. Con respecto a la aplicación terapéutica, más o menos la he visto, pero están separadas, se las separé en otros dispositivos para que también lo estudian de manera eh, eh, separada, valga la redundancia, ¿sí? El cual la aplicación terapéutica, por ejemplo, para la vejiga hiperreactiva, ¿no es cierto?, fármacos que se utilizan principalmente, como ya le habíamos nombrado, oxibutinina, tolterodina y la solifenacina, ¿ya? Eh, para el aparato digestivo, ¿sí? Vamos a tener la pidiazepina, la telencepina, que van a reducir la secreción gástrica y salival, ¿sí? Y para poder tratar, ¿no es cierto?, o las contracciones, ¿no es cierto?, del aparato gastrointestinal, como antiespasmódico, la butilescopolamina, ¿sí?, que se conoce principalmente como la buscapina, y el otilonio. Ya. Ahora,
Se ha visto también que en casos de anestesia, la atropina se utiliza con gran frecuencia en la medicación preanestésica para impedir la producción de las secreciones salivales y traqueobronquiales y prevenir la aparición de reflejos vagales que pudieran afectar el ritmo cardíaco, ¿sí? A nivel de oftalmología, devolver la diapo. Ahí, ¿ya, Yanis? ¿Hacia atrás o hacia adelante? Ahí, ¿ya? Ah, ahí. Ah, pero eso todavía no a esa iba. Ya. Mm, ya. Ahora, con respecto a la enfermedad respiratoria, vemos que estos fármacos van a actuar, ¿no es cierto?, reduciendo las secreciones, relajando la musculatura bronquial, por lo tanto son utilizados para el asma y el EPOC, como ya le había dicho, y se pueden utilizar en conjunto con fármacos, ya como habíamos hablado anteriormente, beta-adrenérgicos, de tal manera de poder potenciar su acción. Entonces, ya, que esto más o menos ya lo hemos hablado, entonces para no quedarme en los conceptos, pero esto está en resumen para que ustedes lo tengan en su estudio. Eh, Ahora, en enfermedad de Parkinson, como ya les decía, eh, también se han utilizado por sus propiedades antiparkinsonianas, como, a ver, nuevamente se los voy a subir, pero adelantándoles, una de las características principales en el control motor es un equilibrio entre la actividad dopaminérgica y colinérgica en los ganglios basales, de tal manera que ese desequilibrio eh, impide finalmente generar, ¿no es cierto?, el envío a la corteza de este programa motor que me permite mantener el tono muscular, ¿sí? Y después, ¿no es cierto?, también generar el movimiento. De tal manera que, ¿no es cierto?, se ha visto, se ha tratado de utilizar este fármaco de tal manera de poder restituir este desbalance, ¿ya? Bloqueando el sistema colinérgico de tal manera que pueda haber un equilibrio entre ambos sistemas, dopaminérgico y colinérgico. Eh, y los fármacos que se han ocupado, nuevamente el biperideno, prociclidina, triexifenido, que se han ocupado, ¿no es cierto?, para poder disminuir la actividad colinérgica a nivel de los ganglios basales, del cuerpo estriado, ¿sí? Ahí está ya. ¿Duda?
Ah, no le había puesto. A ver, ¿usted no habían podido bajar la clase de parasimpáticos líticos? Que parece que no les puse, no le había puesto guardar, entonces no estaba. ¿Pudieron bajar la clase o no la habían visto? Ah, ya. Sí, es que me acabo de dar cuenta que la subí, pero no la había puesto guardar, entonces tal vez ustedes no tenían acceso. Voy a corregir dos diapositivas y se las voy a subir. Me acabo de dar cuenta que hay un error que puede llevar a una confusión. Ya. Mm, Ahora, si no hay duda aquí con respecto a esto, vamos a pasar a dar vueltas la hoja y vamos a pasar a ver farmacohistamínicos. Ya. Bueno, los fármacos histamínicos, ¿sí? Un poco de historias, se llama histos a tejidos, ¿ya? Y estas histaminas fueron sintetizadas alrededor de 1907, ¿sí? Y después se empezaron a aislar en los tejidos y se vio que eran mediadores de la inflamación y de reacciones alérgicas, ¿ya? Y además también tenían cierta acción sobre la regulación de la secreción ácida a nivel gástrico. También tenían acciones a nivel central, ¿sí? Actuando como un neurotransmisor. Por lo tanto, han sido de alto interés, ¿ya? Para poder entender su funcionamiento. Y a nivel de síntesis, se ha visto que las vitaminas se sintetizan a partir de la histidina, que por acción de la histidina de carboxilasa la va a transformar en histamina. Eh, Déjenme cerrar esto. Ya. Entonces se ha visto que estas histaminas, el almacenamiento, se genera en gránulos de secreción y a nivel neuronal, obviamente, en vesículas. Está muy presente en mastocitos y en basófilos, ¿sí? En el cual se han visto que van a concentrar una gran cantidad de histamina en sus gránulos de secreción, los cuales van a ser liberados para, obviamente, ante un reconocimiento inmunológico, y es uno de los principales mecanismos en los cuales el sistema inmunológico va a generar, ¿no es cierto?, para poder llamar, ¿no es cierto?, al sistema inmune y poder generar una reacción contra algún patógeno, alguna molécula que ellos hayan reconocido como extraña. Mecanísticamente, de manera breve, cómo ocurre el proceso: un alergeno, alguna molécula extraña que vaya a ser reconocido, ¿sí? Por ejemplo, el linfocito B, el cual va a producir la inmunoglobulina E, ¿sí? En el cual se va a unir a la superficie de los mastocitos y los basófilos, ¿sí? Reaccionando con esta eh, fracción conservada, ¿sí? Con un receptor que va a reconocer a la inmunoglobulina E, y de tal manera que y la inmunoglobulina E unida con el complejo, ¿ya? Y formando complejo con el alergeno o con la molécula, ¿no es cierto?, que está siendo reconocida como extraña, va a unirse a este FC y se forma este complejo triple que va a activar finalmente la apertura de canales de calcio. Y como ustedes ya saben, cuando ingresa calcio a una célula, eh, va a posibilitar la movilización vesicular y se van a liberar los gránulos de histamina. Ahora, qué factores, ¿no es cierto?, podemos llamar alergenos, pero qué otros factores también pueden llevar a la liberación de histamina?
Se ha visto que la atropina y la morfina también son capaces de activar la liberación de histamina, la picadura de insectos, el uso de bisutería, o sea, ¿no es cierto?, de joyas, también pueden generar reacciones alérgicas, alimentos, la transfusión sanguínea, ¿sí?, de donantes diferentes, obviamente van a ser reconocidas como algo extraño y va a generar una reacción inmune rápida, ¿sí? Ahora, a nivel de receptores para histamina, tenemos los receptores H1, H4, ¿ya? Son receptores acoplados a proteína G, y a nivel central se han visto los tres primeros, ¿sí? H1, H2 y H3. Ahora, los H1 están principalmente en músculo liso, ya de vasos, bronquios y tracto gastrointestinal, en tejidos de conducción del corazón, en algunas células secretorias y terminaciones nerviosos sensitivos, obviamente para generar vasodilatación, broncoconstricción, para estimular, ¿sí?, los nociceptores para transmitir la sensación de dolor o picor. También se ha visto que estos receptores H1 son los principalmente implicados en la rinitis alérgica y en los mareos por movimiento. Los receptores H2 principalmente están en las células parietales de la mucosa gástrica, por lo tanto su estimulación va a llevar a la estimulación de la secreción de ácido clorhídrico por esta célula. Los H3 del sistema nervioso central están ubicados presinápticamente, ¿sí? Periféricamente se han visto muy pocos. Actúa como un autorreceptor, por lo tanto, inhibe la síntesis y liberación de histamina y de otros neurotransmisores, ¿sí? Por lo tanto, la unión de o la acción histamínica sobre receptores H3 va a llevar a una inhibición de la liberación de neurotransmisores en los terminales sinápticos. Los receptores tipo H4 son muy parecidos a los a las H3, perdón. Están presentes en médula ósea, en células de origen hematopoyético, por lo tanto, por ejemplo, que van a dar lugar a eosinófilos mastocitos. También se ha visto en aparato digestivo, aunque en menor concentración, y sus funciones fisiológicas aún están en investigación, ¿ya? ¿Dudas hasta acá? ¿Dudas? ¿No? Ya. La función de los H4, si bien está muy desconocida, se cree que principalmente estaría relacionado con el cambio de forma de los mastocitos, ya, o en general de las células del sistema inmune, ¿sí? Y activar, ¿no es cierto?, las capacidades de reconocimiento de estas células para, ¿no es cierto?, las distintas moléculas alergenas o de reconocimiento celular. Los los efectos farmacológicos, ¿ya?, de la histamina sobre el aparato cardiovascular están relacionados principalmente con la vasodilatación, la acción sobre receptores H1, es rápido y de corta duración, y después los H2,
que genera una dilatación, es más lenta, pero es más duradera en el tiempo. Espérenme un poco que voy a buscar cargador. Estoy de vuelta. Déjenme. Ya. Entonces, lo que les decía, que las acciones sobre aparato cardiovascular relacionadas con la vasodilatación podían actuar sobre receptores H1 y H2, donde la acción H1 era más rápida y breve, y la H2, ¿no es cierto?, es más lenta, pero más duradera en el tiempo. Aumenta la permeabilidad capilar, ¿ya? Genera lo que se llama triple respuesta de Lewis, en el cual va a generar enrojecimiento por vasodilatación directa, eritema, generado principalmente por una vasodilatación refleja y la formación de una pápula en lugar de la inyección, ¿sí? Al generar, ¿no es cierto?, su inyección en la circulación, la administración, ¿no es cierto?, intravenosa, por ejemplo, a la circulación general, puede generar o llevar, ¿no es cierto?, a presentar enrojecimiento, taquicardia, cefalea pulsátil e hipotensión. Ya. Su acción sobre el músculo liso no vascular a nivel bronquial, acción H1, va a generar broncoconstricción y además puede llevar, ¿no es cierto?, a aumentar la contracción de las fibras musculares lisas intestinales. A nivel glandular, en la mucosa gástrica, aumenta la secreción de pepsina y ácido clorhídrico, ¿sí?, por acción H2, acuérdense. Y también, dependiendo de la dosis, ¿sí?, puede llevar a la estímulo de otras glándulas, por ejemplo, la médula suprarrenal, para estimular la liberación de catecolaminas. Ya. En terminaciones nerviosas sensitivas, por acción H1, como les decía, estimular las, ¿no es cierto?, sensaciones de dolor y picor, o por alguna lesión, o por alguna picadura. Y a nivel del sistema nervioso central, las reacciones o las funciones son amplias, van desde memoria y actividad cognitiva, regulación del ciclo sueño-vigilia, y a nivel hipotalámico sobre las secreciones endocrinas. Por lo tanto, nuevamente, al agregar agonistas histamínicos, ya sabemos cuáles son las funciones que van a tener. Obviamente, el antagonista vamos a estar bloqueando estas. A nivel clínico, el uso de agonistas histamínicos no es muy amplio, ¿sí? Se han dado algunas sales de histamina y la beta-histina, en el cual se ha tratado, ¿no es cierto?, por ejemplo, como un antivertiginoso, pero no son muy amplios. Lo que más
se ha desarrollado es el uso de antagonistas de los receptores eh, histamínicos, ¿sí? Para tratamientos de alergias, perdón, tratamientos de la secreción gástrica, ¿ya? Y otras relacionadas, por ejemplo, con acciones centrales, pero esos obviamente son un poco más difíciles, ¿no es cierto? Y todavía no están bien desarrollados. Eh, pero los más comunes, ¿no es cierto? Estamos hablando de los antihistamínicos tipo H1 y H2. Los H1 sabemos que vamos a tener acción periférica y central y generan cierto tipo o cierto grado de sedación. No son muy selectivos, por lo tanto van a actuar también o pueden actuar sobre otro tipo de receptores, ya sea adrenérgico, dopaminérgico, serotoninérgico, incluso colinérgicos, ¿ya? Por lo tanto, es esa falta de selectividad que lleva, ¿no es cierto?, a generar, ¿no es cierto?, los efectos adversos típicos de los antihistamínicos. Y el trabajo principal que se ha llevado ahora es tratar de generar, ¿no es cierto?, estos fármacos antagonistas histamínicos eh, que sean más selectivos y en los cuales sus funciones sean relativas principalmente, o que se radiquen principalmente a nivel periférico. Ya, ¿cuáles son los principales fármacos, al principio activos, ¿no es cierto?, de los fármacos antihistamínicos H1? Son las etalonaminas, entre los que tenemos, ¿no es cierto?, la difenhidramina, que genera en general insomnio ocasional, también asociado a otros principios activos que vamos a ver, procesos de catarro, puede generar en niños una hiperexcitabilidad. También vemos el dimenhidrinato, ¿sí?, que puede generar cinetosis, la clemastina, generar alguna, no sé, todo indicado para la dermatitis. Eh, Aunque aún, ¿no es cierto?, no está comercializado. La etilendiaminas, vemos la mepiramina, ¿sí?, que se da para la bronquitis aguda y crónica. Las alquilaminas, como la clorfeniramina, asociado nuevamente a casos, ¿no es cierto?, por ejemplo, de hiperexcitabilidad de los niños. La dexclorofeniramina, para urticaria, rinitis, conjuntivitis, anafilaxis y picaduras de insectos. También tenemos la doxilamina, insomnio ocasional, náuseas y vómitos. Y tenemos otras como las piperacinas, ¿sí?, en las cuales tenemos la medimeclicina. En este momento, ya cuando llevo 4 horas hablando, se me enreda la lengua. Para la cinetosis y la hidroxicicina para el tratamiento del prurito y urticaria, y para algunos casos en adultos para personas con ansiedad o tratamiento de la ansiedad. Em, ya, tenemos otro grupo, las fenotiacinas, donde tenemos la prometazina para afecciones alérgicas de vías respiratorias, alergias cutáneas, la trimeprazina, ¿sí?, también dado para alergias, y en niños para irritación, tos o con insomnio. También tenemos el ketotifeno, en el cual
lo vemos para el tratamiento de conjuntivitis alérgica y reacciones alérgicas de cualquier etiología, ya más amplias. El dimetindeno para reacciones cutáneas. Esta tabla se las quería dejar para facilitar su estudio, en el cual ustedes pueden ver los principios activos, ¿sí? Y el uso terapéutico que se genera en cada una de ellas. Entonces, creo que ayuda harto para poder tener claro, ¿no es cierto?, cuáles son los tipos o los usos terapéuticos para cada una de ellas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿No? Más o menos. Ya. Ya, ¿cómo está? ¿Me escuchan bien? Porque me apareció un recuadro de conexión rara. Va. ¿No? Ya. Eh, ya. La administración de estos antihistamínicos H1, vemos que cuando lo tomas, ¿no es cierto?, con la asociación con otros fármacos, eh, puede ser, por ejemplo, en formulaciones antigripales y anti-catarro, ¿no es cierto?, resfrío, lleva o se usa como un analgésico menor, con analgésico menor, por ejemplo, con el paracetamol, como un sedante, se puede utilizar con un sedante, ¿no es cierto?, menor, como por ejemplo con la codeína, un antitussígeno, como el dextrometorfano, ¿sí? También con algún simpático mimético, como la pseudoefedrina. Obviamente, se tiene que tener en cuenta que se puede favorecer la sedación y aturdimiento. La asociación de los antihistamínicos con el alcohol puede llevar a potenciar las acciones depresoras de estos fármacos. Eh, y los antihistamínicos utilizados con simpático miméticos podrían llevar a ser hiperexcitatorios en los niños. Ya. Ahora, los nuevos antihistamínicos, ¿sí?, que se llaman de segunda generación y que están, tal vez son más conocidos por cada uno de ustedes, que son, no tienen los efectos sedantes, ¿sí?, de los fármacos, ¿no es cierto?, de primera generación, de los que estamos viendo inicialmente, tienden a ser más selectivos para los receptores H1, no atraviesan la barrera hematoencefálica, por lo tanto, los efectos adversos que van a generar son menores y también son mejormente tolerados para los tratamientos prolongados. Entre los principios activos, los principales fármacos que se utilizan está la cetiricina, la levocetiricina, la rupatadina, la loratadina, evastina, misolastina, ¿ya?, en los cuales se utilizan, ¿no es cierto?, para reacciones alérgicas, para rinitis, rinoconjuntivitis, urticaria. No sé si ustedes consumen alguno de estos, yo sí. ¿Alguno de ustedes es alérgico? ¿No? Es desafortunado. Yo hace unos 15 años, no me lo he hecho de nuevo, pero hace unos 15 años me hice un test
y donde te hacen un panel en cada brazo. Uno de los brazos me salió completamente rojo, prácticamente todas las funciones eh, estaban positivas, y en el otro, si no me equivoco, el derecho fue, da lo mismo, pero en el otro, me parece que fue el izquierdo, tenía como un tercio. Así que salí alérgico prácticamente todo. Eh, y ahora, bueno, obviamente yo tomo, por lo menos a mí, el que me hace bien y no me causa somnolencia y, y me calma la rinitis, la rinoconjuntivitis, la urticaria, etcétera, es la cetiricina. O sea, la que tomo. La loratadina no me hace nada. La levodopa, que son las nuevas, esas sí me hacen cierto efecto. No sé ustedes si toman algunos de esos. Primer curso, el cual no encuentro ningún alérgico. Chuta, ya, increíble. Eh, no, pero bueno por ustedes. Bueno por ustedes, porque no es agradable la alergia. A mí me da alergia la primavera. O sea, eh, ahora empiezo con todo el drama. En general termino, y lo que ustedes ven en estos cuadros es típico. Yo partía con los primeros años en diciembre, me duraba como 3 semanas, un mes, nada más que eso. Al año siguiente ya, pues, si la primavera te hace poner los ojos rojos y ocho, es que eres alérgico. Y bueno, lo que te voy a contar ahora, creo que llama a que te trates, si vayas al médico. O sea, tienes alergia, si no, no generas rinitis, lo más seguro que está en etapas iniciales, y no es bueno dejarlo porque yo partí con la alergia cuando estaba en el colegio y debo haber estado unos 10 años sin tratarme. Pasaba simplemente con Romadizo y cada año, se me iba adelantando unos días. Antes, si al principio yo partía en diciembre, por ejemplo, un día de diciembre, al año siguiente partí una semana antes. Y después al año siguiente partía una semana antes. Así fue hasta que ahora, yo me acuerdo, estoy partiendo en septiembre. Y me dura, antes podía terminar la última semana de diciembre, cuando termina la primavera justo. Después estoy terminando ahora casi la última semana de diciembre y para algunos años incluso en mediados de enero. Obviamente eso tiene que ver con los ciclos del clima, sí, eso es verdad, pero eh, se me ha alargado el cuadro más. Y uno de los problemas mayores es que después empieza con el sistema respiratorio. Esto lleva a cuadros asmáticos, ¿sí? Es normal que las personas con alergias terminen después tal vez con asma. Entonces siempre es bueno tratar de tratarlos antes de que el cuadro progrese, ¿no es cierto? Y tal vez ya genere algunas alteraciones mayores. No se sabe si es hereditario o no. eh, pero bueno, lo que sí les digo, Joshua, tienes que ir al médico. Claramente, o sea, si la primavera se te colocan los ojos rojos, significa que estás teniendo una cierta, eh, tal vez una reacción, ¿no es cierto? Que todavía tal vez no te ataca a nivel mm, de la vía aérea. Sí, profe, lo que sí, por ejemplo, a esta altura de ya estas fechas todavía no me, como que no me ha dado, no sé, que me da como comezón en el ojo y ahí Sí, comienza todo. Pero sí. hasta esta fecha todavía no me ha dado. El año pasado sí ya había comenzado como, pero eso. Pasa que también hay una parte que es, como te decía, que es clima, ¿ya? La primavera se va corriendo, muchos, y además estos años, o por lo menos este año, hemos pasado encerrados en la casa, por lo tanto, eh, no he estado tan expuesto a, a moléculas alergenas, ¿sí? Yo, por ejemplo, en esta época le hago el quite a ir a los parques, ¿sí? Mi familia está contenta conmigo. Eh,
soy fome. No trato de hacerle quita a mi hijo, obviamente dentro de todo igual de repente voy, pero trato de hacerle el quite, ir a parques, etcétera, porque el pasto eh, me empieza a, a dejar mal. Y después cuando vengan ahora los plátanos orientales, cuando empiecen a liberar las esporas, ahí ya, ese es el acabose, ahí ya viene todo, todo mal. Eh, por lo tanto, nuevamente les digo, tienen que verlo, traten de tratarlos, porque como dices, como les digo, en las diapositivas estoy mostrando, los síntomas son claros, o sea, la irritación, ya sea, ¿no es cierto?, la urticaria, que se da, ¿no es cierto?, no solamente en la piel, a mí, por ejemplo, me empieza a picar la cara, ¿sí? También empiezo con la rinoconjuntivitis, también me empiezan a picar los ojos, me empiezo a rascar, termino con los ojos eh, rojos. Y lo divertido que me rasqué al principio, como no me trataba, le voy a contar algo que es chistoso. Pasaba con los ojos rojos, ¿no es cierto? Y en el colegio pensaban que yo me drogaba, porque andaba con los ojos pero rojos. Entonces un día cuando les conté que me picaba los ojos y pues aparentemente tenía alergia, me dijeron eso y yo no lo podía creer. Eh, entonces, nuevamente, si alguno tiene algún síntoma, vayan a verlo ahora, vayan a verlo con tiempo, y así se evitan algún problema posterior, porque esto va avanzando, ¿cierto? Es progresivo. Ya. Eh, ¿Qué hora es? Entonces, otros fármacos, la acelastina y la levocabastina, ¿sí? También para el tratamiento de la conjuntivitis alérgica y la rinitis alérgica. Y esto nuevamente con respecto a al uso de fármacos, como les digo, esto es prueba y error, ¿sí? En general se dan los fármacos más comunes, pero no a todos les hace efecto los mismos fármacos. Como les digo, a mí la loratadina no me hace nada, ¿sí? Nada. Eh, por eso empecé a ocupar la clorfenamina, tampoco me hace nada. Por eso encontré la celetricina y esa me hizo súper bien. Y esa es la que he mantenido durante tal vez 15 años. Un día por casualidad, porque se me olvidó tomarla, una alumna me dio la... Ya, eso también te lo voy a decir. Me dio ella usaba la levodopa y obviamente ante ante el apuro me tomé el que me dio, no, sin mucha fe y me hizo súper bien. Eh, Ahora, nuevamente también con respecto a la dosis, al principio yo tomaba una a la semana y no necesitaba más, aunque tal vez porque los síntomas eran muy leves y yo no me daba cuenta, porque la vida media no es larga, ¿sí? Eh, por lo tanto, pero en sí, por ejemplo, ahora me estoy tomando el medicamento, pero no todos los días, dependiendo de cómo me sienta. Sí, pero igual soy un poco porfiado para tomar medicamentos, no me gusta. Entonces, pero sí cuando ya veo que empiezan el plato oriental, etcétera, ya estamos en plena época de primavera y estoy tomándola todos los días. ¿Mm? Pero siempre más o menos desde septiembre a fines de diciembre. ¿Mm? O sea, depende del tipo de alergia, pero a mí como es por temporada, eh, lo tomo solamente en esta época. Pero más que nada porque la cantidad de partículas que andan en el aire en esta época es gigantesca, ¿sí? Entonces, obviamente, eso hace que uno que es más sensible genere reacciones rápidas.
pero eso va a pasar, depende de cada uno. O sea, generalmente los tratamientos son diarios, ¿sí? Yo al principio me tomaba uno, después día por medio me tomaba otro y estaba bien, ¿sí? Como sentía que el efecto me duraba. Nuevamente, esto no es muy científico, lo que estoy diciendo, estoy dándole como, por más que nada como vivencia. Yo me lo tomaba cada 1 o 2 días, ¿sí? Y me sentía bien, no tenía problemas, pero tal vez no fuera correcto, porque uno igual tiende a hacerle quite un poco al consumo de medicamentos. Eh, ya. Entre los antihistamínicos, ¿sí? De tercera generación, ¿sí? Que van a ser más potentes, más selectivos, eh, menores reacciones alérgicas, no presentan somnolencia, ¿sí? Y entre estos, ¿no es cierto? Tenemos otro también que es la desloratadina y la fexofenadina, que están nuevamente indicados para las reacciones alérgicas que presentan rinitis, rinoconjuntivitis urticaria, es la misma, ¿sí? Mm, ya. Con respecto a la farmacocinética de estos fármacos, tienen buena absorción por administración oral. eh, el metabolismo de primer paso es alto, ¿sí? Su concentración máxima en sangre se alcanza a las 2 a 3 horas. Y ahora, al nivel del metabolismo de primer paso, está dado principalmente por la citocromo, la CYP 3A4, perdón, y eh, podría llevar, ¿no es cierto?, entre los efectos ya secundarios que podríamos tener entre esto en algún paciente que pudiera tener algún trastorno del ritmo cardíaco, ¿sí? Eh, es mejor darles fármacos de tercera generación como la loratadina o la fexofenadina, de tal manera de disminuir eh, los efectos adversos y van a tener, ¿no es cierto?, un metabolismo hepático un poco menor, de tal manera en que se puede asegurar, ¿no es cierto?, dosis más bajas para obtener el mismo efecto, o el efecto farmacológico. Eh, los fármacos de segunda generación, sí, como ya le había dicho, no atravesan la barrera hematoencefálica y su acción va entre las 12 y 24 horas, por lo tanto se administra una vez al día. En general, estos fármacos están contraindicados para el consumo de ¿no es cierto?, más o mayores dosis, ¿sí? Precaución, ¿no es cierto?, durante embarazo, porque podrían atravesar la barrera hematoplacentaria. Mm, ya. Las reacciones adversas, como ya les decía, son más frecuentes y abundantes en los fármacos de primera generación por sus acciones en el sistema nervioso central y el posible bloqueo colinérgico que podría generar. Eh, es típico, ¿no es cierto? Uno de los más comunes es la somnolencia en estos fármacos, pero también hay algunos que les produce, aparte, cansancio, debilidad, ataxia, ¿no es cierto? Algunos también generan vértigo, ¿sí? Visión borrosa, etcétera. Entonces, menores y mucho más extremas es presentar convulsiones. Mm, Otra de las reacciones adversas que presentan por el antagonismo o la acción anticolinérgica es la sequedad de la boca, de la nariz, de la garganta. Eh, a nivel cardiovascular puede presentar taquicardia, nuevamente por la acción anticolinérgica.
Y también podría generar leucocitopenia, agranulosis y anemia hemolítica, ¿sí? Como le había dicho, la acción histamínica también está sobre en la médula ósea para, ¿no es cierto?, es la maduración de las células del sistema inmune y también de los eritrocitos. Ya. A nivel de de las aplicaciones terapéuticas, tenemos que va a ser administrado para procesos de carácter alérgico, ¿sí? Del tipo exudativo, ¿no es cierto? Estamos hablando de rinitis, por ejemplo, o conjuntivitis. ¿No es cierto? O presenta efectos paliativos, ¿sí? No, en ningún caso va a curar, ¿no es cierto?, la patología o la reacción alérgica, ¿sí? Solamente va a lograr que aminorar los efectos. Eh, Bueno, y esto se lo dejo como un resumen de lo que ya les había hablado, ¿no es cierto?, para el tratamiento de la rinitis y la conjuntivitis alérgica estacional, ¿sí? Con los síntomas, aliviando los síntomas que aquí aparecen. A nivel de urticaria aguda, ¿sí? Para el tratamiento, ¿no es cierto?, por ejemplo, en caso de edema, el tratamiento indicado. También en dermatitis atópica o de contacto, también presenta alivio del prurito. También para aliviar las reacciones locales de hiper y fotosensibilidad. También dado para el angioedema, ¿no es cierto?, aunque presenta una eficacia variable, pero también se da como algún fármaco que podría presentar, ¿no es cierto?, o ser de opción. En reacciones anafilácticas, vemos que si es grave, se da en conjunto con adrenalina y cortisol. Si es menos grave, solamente se da, ¿no es cierto?, antihistamínico para controlar, ¿no es cierto?, la urticaria, el edema y el picor. Ya. Y enfermedad del suero, también se ve que para mejorar las lesiones urticariales y edematosas, ¿sí?, no influye mayormente sobre la artralgia y la fiebre, y son poco eficaces en alergias alimentarias, ¿sí? Principalmente estamos hablando del tratamiento de alergias producto de, ¿no es cierto?, de alergenos, moléculas posiblemente exógenas, y principalmente tal vez por vía aérea. Para el asma bronquial ya no se ocupa prácticamente nada, ¿sí? ¿Y para qué tipo de otros procesos no alérgicos? Para cinetosis, el vértigo, vómito, para cuadros hipnóticos y en asociación de preparados anticatarrales y antitusígenos, y para aumento del apetito. ¿Ya? Yo creo que dejámoslo hasta acá, porque ahora empiezo con los H2 y estamos en la hora. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Todo bien? Ya, miren, yo creo que más bien en la noche van a estar las notas publicadas, ¿sí? Porque termino la otra clase, la que tenemos ahora de fisiología, a las 6:10 y después, bueno, con un rato voy a empezar a subirlas. Las de fisiología también las tengo, así que también van a estar. Así que nos vemos entonces con los que tengo clase de fisiología, nos vemos más en unos minutos y el resto que les vaya súper bien. Chao, chao. Chao, profe, que esté bien. Ustedes también.